¿Alguna vez te preguntaste cómo era el mundo en los primeros años del siglo XVII? Imaginemos una sociedad que todavía dependía de caballos para moverse. Un mundo sin electricidad en los hogares, sin trenes ni barcos a vapor que acortaran distancias, y sin la posibilidad de conservar alimentos por largos periodos de tiempo. Pero sin embargo, entre 1800 y 1810, en apenas una década, la humanidad sembró las semillas de la revolución moderna. En esos años nacieron inventos que cambiaron para siempre la ciencia, la medicina, el transporte, la comunicación y hasta la forma en que nos alimentamos. Hoy viajaremos juntos en el tiempo para descubrir los inventos más destacados de 1800 a 1810. Antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas, si es que no te has suscrito aún, para que puedas seguir conociendo las historias que compartimos en nuestro canal. En el año 1800, el físico italiano Alessandro Volta presentó uno de los inventos más trascendentales de la historia, la pila voltaica, la primera batería eléctrica. Este invento permitió por primera vez almacenar y suministrar electricidad de manera continua. Gracias a la pila, los científicos pudieron experimentar con corrientes eléctricas y sentaron las bases de la electroquímica y la electricidad práctica. Sin la pila jamás hubiéramos tenido bombillas, motores o computadoras. John Dalton presentó su teoría atómica, que afirmaba que toda materia está compuesta por partículas indivisibles llamadas fotones. Fue un paso fundamental hacia la química moderna. Johann Wilhelm Ritter descubrió el efecto fotoeléctrico, observando cómo la luz podía liberar partículas de ciertos materiales, un fenómeno que más tarde explicaría Einstein. Thomas Young, con su famoso experimento de la doble rendija, demostró que la luz se comporta como una onda, cambiando para siempre la física de la óptica. Y en el terreno de la ingeniería, Richard Trevithick probó su primera máquina de vapor sobre ruedas, el Puffing Devil, que aunque rudimentario, fue el inicio de la locomoción mecánica. El químico británico Humphry Davy sorprendió al mundo en 1802 cuando creó la primera lámpara incandescente experimental, generando luz a partir de electricidad. Aunque no era práctica todavía, fue el primer destello de lo que hoy conocemos como bombillas eléctricas. Ese mismo año, Trevithick y Andrew Vivian patentaron una locomotora a vapor, marcando otro paso hacia el transporte moderno. En química, Martin Henry Klaproth confirmó el descubrimiento del titanio, un metal que siglos después sería vital para la aeronáutica y la medicina. En 1803, Richard Trevithick construyó la primera locomotora de vapor sobre rieles, demostrando que el vapor podía mover cargas pesadas. No sería la primera ni la última vez que Richard Trevithick hará un avance en lo que respecta a las locomotoras. Ese mismo año, Charles Stanhope diseñó la prensa de hierro Stanhope, que revolucionó la impresión al reemplazar la madera por hierro, haciendo más resistentes y rápidas las prensas de imprenta. En química, William Hyde Wollaston descubrió dos nuevos metales preciosos, el paladio y el rodio, elementos que hoy usamos en catalizadores de automóviles y en joyería. El año 1804 fue clave para la medicina y el transporte. Friedrich Sturner logró aislar por primera vez la morfina, convirtiéndose en el primer analgésico derivado del opio que podía usarse de forma controlada. Humphry Davy experimentó con el óxido nitroso como anestésico, anticipando el futuro de la cirugía sin dolor. Y Richard Trevithick construyó la primera locomotora práctico que logró mover 10 toneladas de hierro sobre las vías en Gales.
El año 1807 fue una explosión de innovación. El ingeniero Robert Fulton botó en Clermont el primer barco de vapor realmente exitoso que unió Nueva York con Albany. Con él nació la navegación moderna. El inglés William Congreve perfeccionó los cohetes militares que serían usados en las guerras napoleónicas. En química, Humphry Davy logró aislar por primera vez el sodio y el potasio mediante electrólisis. También se desarrolló el primer fotómetro práctico, un instrumento para medir la intensidad de la luz. En 1808, un trío de científicos, Humphry Davy, Joseph Louis Gay Lussac y Louis-Jacques Thénard, descubrieron el boro, un elemento químico que más tarde resultó esencial para los vidrios resistentes al calor y materiales industriales. En 1809, el científico Samuel Thomas Pons-Sommerhin presentó el telégrafo, un precursor del telégrafo eléctrico que permitió enviar mensajes a través de cables. Ese mismo año, el italiano Pellegrino Turri inventó una máquina de escribir primitiva y además creó el papel carbón para duplicar escritos. Estos inventos marcaron el inicio de la mecanización de la escritura. La década cerró con un invento que, aunque humilde, salvó millones de vidas: el enlatado de alimentos. El francés Nicolas Appert ideó un método para conservar comida en recipientes herméticos, lo que permitió alimentar ejércitos y viajar largas distancias sin riesgo de escasez. Este avance es considerado el inicio de la industria de alimentos procesados. En apenas 10 años, entre 1800 y 1810, la humanidad vio nacer la electricidad práctica, las locomotoras, los barcos a vapor, los primeros motores eléctricos, nuevos medicamentos y hasta la conservación de alimentos. Cada invento fue una chispa que iluminó el camino hacia la modernidad. La primera vez que enciendas una luz, tomes un tren, uses una máquina para escribir en tu computadora o abras una lata de comida, recordá que todo comenzó hace más de 2 siglos, en una década en la que los inventores soñaban con un futuro que hoy es nuestro presente. Pero esto apenas fue el comienzo, porque la década siguiente, de 1810 a 1820, traerá avances aún más sorprendentes, inventos que desafiarán la forma en que nos movemos, nos comunicamos y hasta cómo entendemos el mundo. Si querés descubrir más maravillas que transformaron la humanidad en esos años, entonces no te pierdas el próximo video, donde viajaremos juntos por la década de 1810 a 1820. Una época que nos acercó, como nunca antes, a la revolución industrial y al nacimiento de la era moderna. Acompáñenos para descubrir más inventos legendarios que dieron forma a nuestro mundo en las próximas leyendas de invención.